¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que vamos a dedicar de nuevo a la seguridad de Estado y a las diferencias que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con nuestros aliados. Bueno, entre otras cuestiones, porque hay varias, pero una de las principales es que al no haber aprobado los presupuestos generales del Estado desde 2022 y de momento no parece se vayan a aprobar los correspondientes a 2026, pues con lo que esto supone, pues no solo para la gestión integral del Ministerio de Defensa, sino para poder cumplir los compromisos con nuestros aliados, que son muchos, incluido el famoso 5% de defensa y seguridad que han firmado todos los países de la OTAN, incluido el nuestro. Si esta nefasta situación no se corrige, tendremos problemas con nuestros aliados, ya lo verán ustedes. También hablaremos de la concesión directa de préstamos para el desarrollo industrial y tecnológico de programas especiales de modernización en diferentes ámbitos y todos ellos relacionados con defensa. Es curioso que la adjudicación, que ronda los 6.000 millones de euros o quizá algo más, se ha hecho a través de 3 reales decretos. Y claro, pues ya saben, reales decretos sin información pública. Y entre otras empresas beneficiadas, pues es que me ha llamado la atención que destaca esa que tiene intervenida el gobierno y que se ha apropiado de ella, que es Indra Sistemas S.A. Otra cuestión que me gustaría comentáramos es la aprobación por parte de la ONU del Plan de Autonomía de Marruecos, respaldando así su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Esta era una vieja reivindicación del monarca alauita, le llevamos años oyéndole decirlo. Y me pregunto yo, y se lo voy a preguntar a nuestro invitado, ¿la siguiente concesión va a ser Ceuta y Melilla? Porque esto me preocupa bastante más. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompaña el senador del Partido Popular por Melilla y portavoz de la Comisión de Defensa del Senado y general de división del Ejército, que esto lo digo yo con mucho orgullo y con la boca grande, del Ejército de Tierra, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazú. Señor Gutiérrez, senador, general, todo. Muy bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchas Un gracias, placer, Mabel, encantado, un un placer, gracias por placer. invitarme. La verdad es que a mí me preocupa mucho la seguridad del Estado y creo que nos está empezando a preocupar a los españoles. Porque claro, estamos viendo cómo cada vez estamos más solos en el mundo, nos van marginando, no cumplimos nuestros compromisos, ni tan siquiera con nuestros propios aliados, mucho menos ya con todos los demás. ¿Qué está pasando? Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Yo creo que tenemos un problema de la transformación de la imagen de España y de su identidad geoestratégica. España es un país occidental, es un país de la Unión Europea, es un país de la Alianza Atlántica, es un país que se mueve en el entorno de los países que comparten valores como la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, las libertades individuales, etcétera, y eso nos hace formar parte de esas asociaciones de Estados. ¿Qué está pasando? Pues que nuestra identidad se está transformando como consecuencia de las actuaciones de nuestro gobierno y actuaciones motivadas pues, por su inestabilidad, por su debilidad parlamentaria, por su tener que adoptar unas posturas en un momento, cambiarlas radicalmente al día siguiente, porque depende de los votos coyunturales de unos y de otros. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Tenemos un gobierno que está gobernando en minoría parlamentaria y ahora después de la última posición de Junts en absoluta minoría parlamentaria, no tiene respaldo para ejercer sus responsabilidades y eso es lo que estamos pagando. El presidente Sánchez va dando tumbos, resolviendo, tapando agujeros que se le van presentando de una manera momentánea y coyuntural, y la imagen de España en el concierto de las naciones y nuestra presencia en el mundo pues se va viendo desvirtuada. Eso es lo que nos está pasando, lamentablemente. Ya, pero realmente es porque no tiene ese respaldo que necesita en las cámaras, bueno, en el Congreso concretamente, también es porque no quiere, porque es que le da igual, o sea, le da igual. Bueno, él tiene un objetivo único, exclusivo, que es permanecer él, ni siquiera ya el Partido Socialista, es permanecer él en la presidencia del gobierno, y para mantener ese objetivo y alcanzar ese objetivo y mantenerlo como su forma de actuación, está dispuesto a lo que sea. Es el presidente que más veces ha cambiado de posición y ha hecho cambiar de posición a los que colaboran con él, porque todos
Hay infinidad de ejemplos, no todo el mundo se acuerda del presidente Illa antes de las elecciones en Cataluña, diciendo ni amnistía ni nada de eso, y lo repito, ni amnistía ni nada de eso, y luego pues amnistía y todo lo demás. Y entonces eso forma parte de la forma de actuación política del presidente Sánchez y de toda su organización. Entonces él no tiene una línea argumental mantenida y definida, sino que va resolviéndose los problemas de manera coyuntural para garantizarse a sí mismo la permanencia en la presidencia del gobierno, que es su única agenda política, no tiene otra agenda política. Ya, pero yo no termino de entender que no cumpla los compromisos con los aliados, porque es verdad que lo único que pretende es eso, pero también es verdad que él está engañando y lleva engañando a todos sus aliados desde el minuto uno. Si él realmente quisiera, o sea, este enfrentamiento con Estados Unidos o este acercamiento a China, lo hace, me parece a mí, que no es tanto por contentar a sus socios políticos de gobierno, como por él mismo, por una estrategia que él tenga, que sabe Dios cuál será, porque tiene un cerebro, creo yo, complicado. No, pero por ejemplo, el acuerdo contraído con los aliados de la OTAN de incrementar sensiblemente las inversiones en defensa de aquí al 2035, no inmediatamente, sino de aquí al 2035, hasta el 5% dividido en dos partes, el 3,5% en capacidades militares propiamente dichas y el 1,5% en capacidades complementarias, ese acuerdo, allí dentro de la sesión de jefes de Estado y de Gobierno, lo respalda, pero luego dice que él de momento va a estar en el 2%. De momento lo dicen todos. Lo que ocurre es que esto es una cuestión de venta de relatos. Para el consumo interno nacional dice el 2%, la ministra de Defensa poco después dice, bueno, España ahora mismo está en el 2% y en 2035 ya veremos. Lo que ocurre es que de aquí a 2035 no se puede estar permanentemente sin acometer un avance. Si en el 2035 hay que llegar al 5%, no se puede hacer de golpe, hay que hacerlo progresivamente. ¿En qué está el Gobierno? Pues de momento un tapón que pone este año en sus dificultades, con 10.000 millones de euros sacados de ahorros de aquí, según dice el Gobierno, ahorros de fondos de Next Generation, ahorros de programas especiales de modernización que o se han paralizado y tienen que esperar a financiación a más largo plazo, y de ahí saca 10.000 millones de euros. ¿Quiere decir que el año que viene va a tener otros 10.000 millones? Nadie lo sabe. Entonces no hay, lo has explicado perfectamente al principio cuando ha dicho lo de la falta de presentación de presupuestos generales del Estado. Al no haber presupuestos generales del Estado, no hay transparencia ninguna. No sabemos cuáles son las intenciones del Gobierno, en qué quiere gastar el dinero, cuáles son los programas que se van a desarrollar. De repente nos encontramos con los reales decretos que he mencionado de hace 3 semanas y aparecen 18 programas listados con una financiación que se concede a título de préstamo a determinadas industrias, muy concretas además y muy mayoritariamente reflejadas en Indra, como ha manifestado, y otras más pequeñas que forman parte de UTES en torno a Indra también. Y entonces, esta mañana yo vengo del Senado de formular una solicitud de información al Gobierno para que informe de los programas de armamento y material que ha acometido desde el año 22, que presentó sus últimos presupuestos y en donde formuló públicamente su última lista de programas especiales de modernización para las Fuerzas Armadas. Apareció en los presupuestos generales del Estado y al no haber habido ningún presupuesto más, la lista de programas especiales de modernización es un misterio que el Gobierno va resolviendo a salto de mata según se le va ocurriendo y según tiene que tapar un agujero u otro. Pero yo creo que todo forma parte de esa estrategia de mantenerse en el Gobierno y para ello pues, hacer un anuncio aquí del 2,1%, hacer concesiones a unos y a otros que después no remata. De hecho, todo el enfado de Junts de la semana pasada se sustancia en que todo aquello que le viene diciendo que va a hacer, pues al final no lo hace, muchas veces porque no puede comprometerse a introducir el catalán como lengua cooficial en las negociaciones de la Unión Europea porque no tiene capacidad de hacerlo, tiene capacidad de solicitarlo y esperar que la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, le digan que sí. Y si le dicen que no, pues luego le echa la culpa al PP. Es el PP el que ha hecho en Europa que las demás naciones no quieran respaldar el catalán. No, simplemente las demás naciones, cada una tiene sus propios problemas en este ámbito de lenguas locales
en distintas regiones y no quieren, tienen otros problemas, como tenemos todos. Lo que pasa es que ellos le dan importancia a los problemas que tienen y nosotros estamos con problemas que no son problemas reales de los españoles, sino que son problemas ideológicos que permiten pues, mantener el juego. Eso sin Sí, que entrar, lleva ahí 7 años. ya, pero eso sin entrar en lo que de ocultación de los problemas judiciales que tiene el Partido Socialista tiene todas estas maniobras. En lugar de hablar de los problemas judiciales que tiene el Partido Socialista, del pretérito, del presente y no se sabe si del futuro, pero muy probablemente también, pues hablamos del catalán en la Unión Europea y hablamos de cosas que son ciertamente marginales. Para algunos son trascendentales, pero para el común de los españoles, para el interés general de los españoles, son marginales, realmente. Ya, lo que pasa es que hasta ahora pues iba engañando a la gente, y igual que le ha pasado a Juncker, ha dicho que es un mentiroso, nos ha ofrecido y prometido lo habido y por haber, y no lo ha cumplido, y rompemos. También ya en Europa, porque el otro día leía yo que von der Leyen ya le está diciendo que no le cree, no cree lo que dice. Sin embargo, a Trump no le ha dicho, oye, que sí, que voy a hacer el 5%. No, ahí tiene un enfrentamiento personal con él, incomprensiblemente. Bueno, no realmente, porque él no le ha dicho que no al 5%. De hecho, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuando va a ver al presidente Trump, dice, bueno, es que realmente lo que me dijo es que de momento el 2,1% y que en el 2029, que hay un hito intermedio de aquí al 35 y está establecido así en el acuerdo, en el 2029 veremos cómo progresa la cosa, que en el 2029 ya hablaremos. Y eso es lo que han acordado todos, todos. La única condición que puso Sánchez fue que la carta que él le mandó a Mark Rutte y la contestación que le dio Mark Rutte la pusiesen como anejo o como anexo al acuerdo. Pero es un documento que no tiene vigencia ejecutiva. Simplemente es una formulación de voluntad del presidente del gobierno que, bueno, que ya en el 29 veremos, como han dicho todos. La presidenta Meloni lo dijo al salir. Porque, claro, la situación en la que dejó Pedro Sánchez al resto de los presidentes de la Unión Europea era que, como él sí se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos, no quiere gastar de momento, insisto en el de momento porque es muy importante, porque esto es una cosa a 10 años Hombre, vista. claro. No quiere gastar de momento porque él está muy preocupado por el bienestar social de sus ciudadanos, como si los demás presidentes de la Unión Europea, los otros 26, no estuviesen preocupados. Eso digo yo, pero entonces, bueno. claro, sale de Meloni y dice, yo he firmado lo mismo que él aquí, porque claro, cada uno tiene detrás de él a todos sus ciudadanos expectantes a ver qué responden ante las insinuaciones de que uno se preocupa por el estado de bienestar en su país y los demás prefieren someterse humillantemente al dictado de Donald Trump. Cosa que también es falso. O sea, el 5% de marras del que todo el mundo habla no es una imposición del presidente Trump. Es un análisis también documentado por parte del secretario general de la OTAN y de todos los países de la OTAN en sus cuarteles generales, en sus ministerios de defensa, hacen una evaluación de frente a la amenaza rusa y a cómo está evolucionando el conflicto en Ucrania, de qué nos tenemos que dotar. Y todos llegan a una conclusión que se debate antes de la cumbre de La Haya, en Bruselas, los ministros de defensa, y a todos les explica Rutte, bueno, después de analizar durante 4 años, del 21 al 24, qué necesitamos, todos nosotros y nuestros cuarteles generales, nuestros ministerios de defensa, han adquirido la conciencia de que necesitamos incrementar nuestro presupuesto en defensa hasta un 5% en términos generales en todos los países, 5% del Producto Interior Bruto de cada país. Pues igual esto había que contarlo más a menudo, porque la gente, en general, los que no somos expertos en estos temas, dicen, no, es que Donald Trump nos está imponiendo el 5%. Pues no, señores, como nos acaba de explicar el senador, es una decisión que han tomado todos los países de la OTAN, incluido el nuestro, después de analizar claro, la situación que ha provocado Rusia. Así es, y además han identificado en qué capacidades estamos cortos que coinciden con las que marca también la OTAN. Es decir, la OTAN y la Unión Europea están juntos a la hora de identificar en qué hay que volcar el esfuerzo del incremento en defensa, y en eso están. Pero nosotros, bueno, estamos viviendo
una época de imperativos del relato. Lo importante es colocar un relato. En el caso del fiscal general del Estado, que está ahora en los tribunales y está en los juzgados, el debate es ese, nos van a ganar el relato. Y entonces esto es lo que llevó al fiscal general del Estado a encontrarse en la situación en la que se encuentra después de haber hecho esa manifestación, que parece ser que esa sí está acreditada que la dijo. Ahora ponen en tela de juicio todo lo demás, pero él parece ser que sí dijo que había que luchar por el relato, y en eso está instalado el presidente Sánchez, en imponer un relato, aunque a veces no coincida en absoluto con la realidad. Ni con Pero cala de una forma. Bueno, tiene mucho poder mediático. Sin duda, sin duda. Mucho esfuerzo. Por último, en el tema de seguridad de Estado, tenemos que estar preocupados los europeos, y entre los europeos los españoles, por la seguridad de todos nosotros con el tema de Rusia, porque ya últimamente son más a menudo de lo que yo creo que debería ser esos drones que aparecen de repente, esos aeropuertos que tenemos que cerrar. ¿Quién ha sido? ¿Alemania es la que ha ofrecido? ¿Ha sido Alemania la que ha ofrecido? No, las incidencias han dado en Dinamarca y en Bruselas. Me refería a que está ofreciendo a sus jóvenes que vuelvan a hacer la mili, pagándoles... Sí, bueno, Alemania está en creo que ha sido Alemania, ¿verdad? En un proceso... Sí, ofreciendo 2.000 euros mensuales a los jóvenes para que estén preparados por si hay un ataque que yo creo que ya no se descarta. ¿Cómo está la seguridad de Estado de todos estos estados? Bueno, pues desde lo que venimos hablando, eso es una materia que preocupa en todos los estados, y por eso se han acometido estos procesos de incremento sensible de gasto en defensa, que esa es otra cosa en la que el presidente Sánchez falló a sus aliados, en mandar un mensaje unívoco, indiscutible y clarísimo y de cohesión de todos los aliados al presidente Putin. Todos estamos de acuerdo en que nos tenemos que proteger de usted, porque Rusia está oficialmente identificada como la principal amenaza para la seguridad euroatlántica. Eso está en el concepto estratégico de la OTAN y lo ha refrendado la Unión Europea. Nuestra principal amenaza a la seguridad de nuestros países, de nuestro continente y de nuestra Unión Europea procede de Rusia. ¿Qué sucede? Que Rusia también tiene aliados, que son Corea del Norte, Irán y China, que forman parte de un conglomerado que para la Alianza Atlántica es el eje del mal. Y eso se materializa de muy diversas maneras. Nosotros hasta hoy por hoy, la Unión Europea lo está experimentando en lo que se llama la guerra híbrida, es decir, las campañas de desinformación, de influencia en nuestros procesos políticos. Ya nadie duda de que hay alteraciones de los sistemas de ciberseguridad por amenazas procedentes del este, procedentes de Rusia. ¿Hasta qué medida procedentes de China también? Pues como forman parte del mismo conglomerado, eso está pendiente de análisis, pero todo el mundo asume que los ataques de los drones... Dinamarca ha tomado una iniciativa que es financiar industria de defensa ucraniana en suelo ucraniano y después comprarles parte de lo que ellos producen. O sea, financian construcción de drones en Ucrania. Ucrania utiliza la mayor parte de los drones que fabrica, pero otra parte se los compra Dinamarca. Y entonces han instalado un nuevo sistema de financiación de la industria de defensa ucraniana frente a Rusia, que es a lo que parece obedecer su selección como objetivo prioritario de los drones que han venido llegando al cielo, no voy a decir de Rusia, pero sí han venido llegando al cielo danés, presuntamente del este. No de Rusia, pero de muy cerquita. ¿Y esta guerra qué fin tiene? Pues... ¿Se va a anexionar todo el Donbass como quiere y todas las zonas que ya está diciendo que son suyas? Y unido a esto, ¿la población ucraniana apoya a Rusia? Porque hay zonas en las que sí hemos visto que... Pero son minoritarios, ¿no? Bueno, desde el 22 lo que se viene diciendo es que el ataque de Ucrania por parte de Rusia lo que produce es una vulneración de las fronteras internacionales asumidas y aceptadas por la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que las fronteras de Ucrania están delimitadas. El hecho de que haya zonas del este de Ucrania en donde hay una población afecta o con mucha familia o con muchos vínculos culturales y personales con Rusia y con los rusos del otro lado de la frontera de Ucrania con Rusia, no significa que esas fronteras internacionales no estén bien definidas y que no sean las que hay que continuar aceptando. Y entonces la Alianza Atlántica, la Unión Europea, las naciones occidentales continúan manteniendo el respaldo
a Ucrania, y es ello lo que hace que estas naciones tengan que pensar en su propia seguridad, porque mientras dure el respaldo a Ucrania seguirán siendo potencial objetivo de la amenaza. Si dejamos, todo el mundo ha asumido ya que Ucrania no es el objetivo final de Rusia, sino que es el objetivo inicial de Rusia en su afán de recuperación de su extinto imperio soviético y de la gran Rusia. Entonces, hay otras zonas limítrofes, como es Moldavia o como es Georgia, que están siendo objeto también de actuaciones preferentes por parte de Rusia y con presencia de militares rusos, tanto en Georgia como en Moldavia. Bielorrusia forma parte del conglomerado del área de influencia de Rusia ya. Entonces, hay, lógicamente, de este a oeste, las repúblicas bálticas y Polonia, que son de la OTAN, forman parte de sus principales objetivos, pero no son objetivos a los que él haya renunciado y que nadie cree que haya renunciado. Él tiene esos objetivos. Lo que ocurre es que su primer escalón es Ucrania. Y en Ucrania estamos defendiendo la seguridad de todo lo demás. Y entonces eso es lo que hace que nuestra situación actual en el mundo esté condicionada por esa voluntad de Putin de, según él, recuperar lo que la Unión Soviética indebidamente perdió, lo que la Unión Soviética o Rusia dentro de la Unión Soviética indebidamente cedió en tiempos de líderes frágiles, según él, como Gorbachev o como Yeltsin, y ese acercamiento de Rusia de aquellos días a Occidente. En aquellos días Rusia se acercó a Occidente. Rusia estuvo a punto de ingresar en la OTAN en el año 97. Fue invitada a participar a la cumbre de la OTAN aquí en Madrid y finalmente Boris Yeltsin no vino, pero sí vino una delegación rusa a participar en la cumbre de la OTAN de Madrid del 97. Hemos retrocedido porque el entorno del presidente Putin, que sueña con reverdecer viejas glorias, pues está en eso. Con lo bien, con lo fantástico que hubiera sido que Rusia se hubiera unido, porque por su situación geográfica hubiera sido, pues eso, hubiéramos sido la gran Europa, ¿no? Eurasia, como se llama ahora. Sí, pero hay condicionantes como Estados Unidos, cada país, pero todos son Estados Unidos. Pues igual hubiera sido fantástico, ¿no? Se consolidó. Pero lo cierto es que el respaldo a Ucrania se mantiene como posicionamiento preferente de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, porque el no respaldar a Ucrania significa abrir una puerta a futuros conflictos más al oeste de Ucrania. En fin, todos son problemas. Antes, he cambiado yo misma el tema, pero cuando hablamos de seguridad y las dificultades que tenemos, no, más que las dificultades, cómo tenemos que ser firmes con la intromisión de Rusia, y hablamos de sus aliados, y uno de sus principales aliados es China, y España, bueno, acabamos de ver recientemente que los reyes han estado en China, y bueno, en visita de Estado, además. Entonces, y además, empresas chinas cada vez más consolidadas y a las que en manos de quienes hemos puesto la seguridad nacional de España. Bueno, hay determinados sectores como el de se abrió un debate importante cuando se contrató las bases de datos y el almacenamiento de información de la Policía Judicial del Ministerio del Interior en software y en tecnología china. Desencadenó una alarma en los Estados Unidos porque compartimos inteligencia, compartimos información relacionada con la seguridad, y Estados Unidos está muy preocupado porque sus aliados europeos pues, puedan tener una puerta vulnerable o frágil a la hora de relacionarse con tecnología china. Y eso lo pusieron de manifiesto los norteamericanos. También la Unión Europea quiere actuar en esto de una manera sincronizada y les preocupa que España o el gobierno de España actualmente no esté tan preocupado de sincronizar sus esfuerzos con el resto de la Unión Europea. Pero la visita de los reyes a China pues forma parte de la actuación exterior del gobierno que dirige el gobierno, no la dirige la Casa Real. La Casa Real se pone a disposición del gobierno para respaldar la política de actuación exterior del gobierno, que debería ser una política de Estado
que concitase el acuerdo entre las grandes formaciones políticas. La mayor parte del arco parlamentario, que si no está ahora en el gobierno puede estarlo en el futuro, y eso requiere que esas políticas, tanto la de acción exterior como la de defensa y otras, se acuerden y se salga al exterior de España con una postura medianamente consolidada y acordada entre las grandes fuerzas políticas, porque España no es alternativamente de un partido o de otro, sino que es a tiempo continuo de todos los españoles. Entonces, bueno, el que gobierna y así ha no sido, debe ¿no? confundir esto. Así ha sido antaño. Así ha sido hasta que el presidente Sánchez llegó imponiendo una determinada forma de interpretar la política como ideológica. Como nosotros somos un gobierno progresista, feminista, ecologista, socialista y todos los istas del mundo, España es lo que nosotros somos, y eso no es verdad. Él es el gobierno de España como consecuencia de un resultado electoral y como consecuencia de una articulación parlamentaria que él gestionó en su momento, pero que no representa a la totalidad de la nación española. Y eso es algo muy importante que los gobiernos en democracia suelen tener en cuenta. Y cuando los gobiernos de democracia dejan de tener esto en cuenta, se convierten en gobiernos que comienzan a ser populistas y acaban siendo autocráticos. Entonces eso es un riesgo en el que nos encontramos y del que los españoles yo creo que son conscientes. Son conscientes porque le visualizan cotidianamente. No hemos vivido nunca un estado de confrontación y de polarización tan grande entre empresarios y trabajadores, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y mayores. Se busca cualquier línea en la que podamos tener un conflicto, se busca para ver si podemos vivir en el ajetreo permanente, y eso dificulta que haya posturas y posiciones que puedan ser representativas del conjunto de la nación. Ya hablaremos de esto con más detalle, porque hoy ya no nos queda tiempo. Muy breve con el tema de la aprobación por parte de la ONU, pues, de ese plan de autonomía de Marruecos, y unido con ello, o sea, ya sabemos que su soberanía sobre el Sáhara Occidental, y unido a eso lo de Ceuta y Melilla, que es lo que realmente me preocupa. Muy breve. La resolución no es de la ONU, es del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 van rotando entre los países. De esos 15... Y además Marruecos no está Francia, ¿no? Está Francia y está Argelia. Pero Argelia se salió, ¿no? Argelia no participó en la votación, pero ahora mismo forma parte, es uno de los miembros temporales del Consejo de Seguridad, y a la hora de votar esto se salió. Y se abstuvieron tres, que si no recuerdo mal eran en Rusia, China e India, se abstuvieron y votaron a favor los otros 11. Para que algo salga adelante en el Consejo de Seguridad tienen que votar a favor por lo menos 9. Votaron 11 a favor, 3 se abstuvieron y 1 se salió de la votación, que fue Argelia. Sí. Entonces ha sido el Consejo de Seguridad. Pero eso no va a perjudicar la seguridad de Ceuta y Melilla. No. Son cosas muy distintas, nada que ver. Lo hablaremos con más detalle cuando esto avance un poco más. Es que me están diciendo que ya no nos queda tiempo más que para despedirnos. Muchísimas gracias a Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, que es senador, como les he dicho, del Partido Popular, y también es el portavoz de la Comisión de Defensa del Senado. Del Partido Popular. Sí. Del Partido Popular, además de ser general de división del Ejército de Tierra. Retirado. Retirado. Pero con mucho orgullo y mucha honra de ser general de división. Sí. Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros. Muchas gracias, y ahora ya sí que me despido de ustedes, recordándoles que estén ahí, que sin ustedes todo tiene sentido y todo esto muy deprisa. Gracias por acompañarnos un día más y un saludo.